Buenas tardes, mi nombre es Natacha Lander y soy vicepresidenta de la Fundación Building Up Venezuela y quisiera darle la bienvenida a todos los asistentes, a los invitados y speakers que nos acompañarán hoy en este evento anual que realizamos para analizar las perspectivas económicas y energéticas que tendremos a lo largo de este año. Building Up es un movimiento que quiere unir a personas, organizaciones e ideas disruptivas para tratar de acortar ese gap de desarrollo y tecnológico que tenemos en Venezuela. Tenemos una visión de impacto social y queremos promover un crecimiento sostenible. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias muy especialmente a Manager Focus y a todo su equipo por hacer posible esta transmisión con esta maravillosa plataforma, a todos los voluntarios y al equipo de Building Up que siempre hacen que sea posible tener nuestras iniciativas. Les invitamos a seguirnos, a estar informados a través de nuestras redes para dar apoyo a todas las iniciativas que tenemos y conectarse a los eventos. Doy la palabra a nuestro presidente, William Dávila Valeri, quien va a hacer una pequeña introducción, comentarles un poco más de nuestra fundación, presentar a nuestros invitados y moderar el evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Natacha. Muchas gracias a todos por estar hoy con nosotros y bienvenidos a este evento que ya es, bueno, ya es costumbre que todos los años nos reunamos, entre otras cosas, para ver las perspectivas económicas que tendremos durante el año. Este año tenemos un año, bueno, bastante sui generis. Vamos a ver qué sucede. Esperamos que en el evento de hoy pues podamos responder o por lo menos llevar a discusión muchas de las conclusiones que tengamos aquí. Yo, en nombre de Building Up, le quiero dar la bienvenida a todos y además los quiero invitar a unir y a estar y participar en lo que es este movimiento de Building Up, que con ideas disruptivas, con la idea de, o sea, con la innovación en mente, con la tecnología, queremos, la verdad, cambiar cosas. Creemos que con eso, que con innovación y tecnología podemos cambiar muchos de los problemas o resolver muchos de los problemas a los que el mundo de hoy se enfrenta, y por eso todos ustedes que están conectados, pues los invito a participar con nosotros, no solamente en los eventos, sino en los diferentes programas de formación y programas también e iniciativas especiales que tenemos en este movimiento. Quedan todos invitados y gracias por participar hoy. Quería presentar a los ponentes del día de hoy. Por supuesto, estoy muy contento pues, de que podamos haber invitado y que estén hoy presentes tan distinguidas personas. Estamos todos en diferentes partes del mundo, con lo cual trataremos de que las conexiones pues, sean las mejores posibles, y si hay algún problema, pues por favor ténganos paciencia, porque creo que cada uno de nosotros está en un lugar diferente. Por un lado, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, déjame introducir a todos. Pues Patricia Ventura, quien es una experta en el mundo de la energía, directora de IPD Latinoamérica, además con estudios en uno de los centros de energía, de estudios de la energía más importantes del mundo, como es el centro de la Universidad de Dundee, máster en leyes, en leyes de petróleo y política petrolera. Quería también darle la bienvenida a José Manuel Puente, gran amigo además de Building Up, economista de la UCB, PhD en economía en Oxford y profesor del IESA, además del Instituto de Empresa en Madrid, de la Universidad de Salamanca, entre otras instituciones. Gracias, José Manuel, por estar hoy aquí. Y bueno, y quería también dar la bienvenida a Pedro Palma, que por lo menos para mi generación es una especie ya de gurú, de leyenda, de una persona, ¿sabes? Que muchos crecimos oyendo los grandes análisis que en la televisión hacía el doctor Palma. Así que bienvenido.
Pedro Palma es director de Ecoanalítica, además de presidente, ha sido presidente de la Academia Nacional de Ciencias Empresariales, PhD de Economía en la Universidad de Pensilvania y, por supuesto, profesor emérito del IESA en Caracas. Así que bienvenidos todos. Vamos a hacer una cosa, la forma, vamos a dar unos 15 minutos más o menos cada uno, vamos a tratar de empezar. Y la idea del evento es que hablemos un poco de economía en general y las perspectivas generales en el mundo de la energía, que está muy ligado, y la idea de incluir la parte energética aquí es que todo el desarrollo de la energía y la demanda energética también es un indicador importante de hacia dónde pues, puede ir la recuperación mundial. Y bajaremos también, por supuesto, como no podía ser de otra forma, en Venezuela y qué perspectivas pues, hay y qué pues, podemos esperar durante el año. Daremos 15 minutos cada uno y luego al final abriremos un panel con algunas preguntas desde los invitados. Ya hemos tenido algunas preguntas que nos han llegado y discutiremos un poco sobre eso. Yo espero que el evento, pues, estaremos en torno a 1 hora y 20 más o menos. Así que, sin más, le doy la palabra a Patricia Ventura y así damos un overview de todo el aspecto energético. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente un placer estar aquí con ustedes. Y cuando yo trataba de pensar en cómo podíamos hablar de este tema de perspectivas económicas y energéticas, dije, bueno, ¿qué tal si arrancamos el tema donde lo dejamos el año pasado, cuando tuve la oportunidad, gracias a la gentil invitación del equipo de Building Up Venezuela, en que habláramos de un tema que para ese momento nos tenía a todos con la boca abierta, estábamos realmente impactados porque era un evento sin precedentes, y era específicamente cuando el contrato futuro del WTI, que vencía para el 19 de abril del 2020, había caído a menos $38 el barril. En pocas palabras, todo eso que habíamos estudiado en la escuela, que nada podía perder en más del 100% de su valor, pues estaba sucediendo. Y eso no era otra cosa que aquellos que tenían esos contratos a futuro, pues llegaron a pagar hasta $38 el barril porque no querían recibir ese petróleo. Eso que sucedió, como decía, era un evento sin precedentes, un evento que no se ha vuelto a repetir, que no se volvió a repetir en el 2020 y que realmente no parece que se vaya a repetir tampoco en el 2021. Para ese momento era simplemente un mercado que se estaba ajustando a una dinámica muy inusual, al menos una dinámica que no había sucedido en la historia reciente de la humanidad, y era que sencillamente una caída de la noche a la mañana materialmente de la actividad económica, importantes restricciones a nivel de movilidad en todos los terrenos, movilidad terrestre, movilidad aérea, movilidad marítima, que obviamente tenían que tener un impacto en la demanda energética. Cuando hablo de la demanda energética, hablo de todas las fuentes de energía e incluso también, obviamente, en todo el tema de precios. A partir de ese momento, a partir de ese hecho que pasa a mediados de abril, siguieron sucediendo rasgos, digamos, el mercado energético siguió demostrando rasgos de ajustes y ante un gran desequilibrio a nivel de todos los factores que regulan el mercado energético, pero muy en particular al mercado petrolero. Entonces vimos, por ejemplo, cómo a nivel de aguas arriba, las grandes empresas petroleras comenzaron a anunciar recortes importantes, tanto en su presupuesto de inversiones de capital como de gastos, tanto en su OPEX como en su CAPEX. Allí, por supuesto, cada empresa anunció a sus accionistas porcentajes específicos, pero en general estamos hablando de un rango de reducción entre el 25 al 30% en cada uno de estos presupuestos. Luego vimos cómo la mayoría de todo el aguas abajo, es decir, todo el sector de refinación, no quiso aceptar más crudo, tenían grandes inventarios, otras refinerías comenzaron a hacer mantenimientos, otras incluso anunciaron lo que se llaman los mantenimientos mayores,
que es cuando se hace realmente una revisión más exhaustiva de todo el sistema refinador, implica varias semanas de paralización total, e incluso hubo otras refinerías que, bueno, sencillamente pararon las operaciones porque no tenía sentido seguir refinando crudo ante la situación de contracción de la demanda, ante la situación de los precios que seguían hacia la baja y que muy probablemente tenían muchos inventarios. En general, uno de los factores que más se vio en el año 2020 y que todavía lo tenemos hasta cierto punto presente en el 2021 es que se construyeron grandes inventarios de crudos y de productos, pero sobre todo de crudos. De hecho, se llegó a calcular que a nivel de almacenamiento de floating, es decir, tanqueros que fueron cargados de crudo y que permanecieron en alta mar esperando que la demanda se recuperara o que al menos los precios del petróleo también se recuperaran. Y obviamente los precios estaban muy ligados a la demanda. Se calculó alrededor de julio que habían 215 millones de barriles de petróleo sencillamente flotando en el mar. Entonces, hay una gran construcción de inventarios que se fue después drenando de cierta manera en el segundo semestre, pero que nos reflejaban un gran ajuste del mercado petrolero en general ante una situación inédita y ante una situación que nos demostraba que la gran variable que iba a impactar en el mercado energético el año pasado era el COVID y la pandemia, y esa variable se va a seguir reflejando en este año. Es decir, o sea, la gran variable del año 2020 fue definitivamente el COVID y todo el tema de la pandemia, pero de igual manera, la pandemia y el COVID en sí mismo siguen siendo el gran factor del año 2021. Al final, en el segundo semestre, hubo cierto rebote de la demanda. La demanda se recupera cuando a partir del verano, es decir, en el hemisferio norte, en el verano del hemisferio norte comienza a levantarse los confinamientos, comienzan a reactivarse progresivamente los confinamientos, los aeropuertos comienzan a volar, pero en general el rebote de esa demanda está muy ligada a China y a la recuperación y a la demanda de China. Incluso luego en el último trimestre del 2020, bueno, la demanda energética en general y petrolera en particular vuelve a sufrir un impacto menor, obviamente, pero lo vuelve a sufrir con la segunda ola que comienza a generarse, sobre todo aquí en Europa. Pero en general, digamos que las distintas fuentes, en particular la Agencia Internacional de Energía, calculan que la contracción de la demanda energética, cuando hablo de la demanda energética, hablo de todas las fuentes, al final promedió en el año 2020 una contracción de 5%. La demanda petrolera en específico sufrió una contracción del 8%, seguida con el 7% con toda la demanda de carbón, y luego una contracción de la demanda del gas natural de 3%. En pocas palabras, o sea, como ustedes se pueden ver, no hubo realmente ningún sector que se salvara, digamos, de los sectores tradicionales que conforman la demanda energética. El único sector que no solo no cayó, sino que registró un muy leve crecimiento es el sector de los renovables, muy liderado por todo el empuje de la energía solar. Cuando hablamos del 2021, entonces, hablamos básicamente de seguir monitoreando muy de cerca el tema del COVID. El tema del COVID definitivamente es el tema que sigue siendo la variable que más determina la demanda en este momento. Hay que hacer un seguimiento, definitivamente hay que seguir haciendo un seguimiento, un monitoreo muy cercano de todas estas olas. En este momento estamos en la tercera ola, todo indica que va a ser incluso que bastante fuerte. Todo lo que son el tema de la vacunación, del retraso, o sea,
todo lo que pueda impactar a la demanda, o sea, a esa demanda de energía. O sea, uno de los aspectos que a mí siempre me parecen maravillosos del sector energético es que la demanda energética es definitivamente un elemento de salud de una nación y en este caso es un elemento de salud a nivel mundial. A nivel de países productores, los países productores hasta el momento han mostrado como una conciencia bastante clara de la situación. Los países petroleros, por lo menos los miembros de la OPEP, aunque hay algunos miembros de la OPEP que han estado aumentando progresivamente su producción, pero en general hay una conciencia de que no se va a poder aumentar mucho más la producción, o sea, o al menos no se ve que se vaya a aumentar más allá de 500.000 barriles diarios en promedio para el año 2021. Y ahí probablemente Arabia Saudita va a tener un rol muy, muy importante. En cuanto a otros productores de petróleo, como es el oil shale en Estados Unidos, que ha sido muy determinante en los últimos 6 años, sobre todo, bueno, aquí lo que se espera es que quizás haya una pequeña caída, es decir, en el año 2019 el shale se produjo alrededor de 12.3 millones de barriles diarios, cayó a 11.3 millones de barriles diarios en el 2021 y quizás va a caer un poquito más, alrededor de 11.1 millones de barriles diarios en este año del 2021. O sea, al menos estas son las estimaciones que tiene la Energy Information Administration de Estados Unidos. Sin embargo, todo lo que es la producción shale está muy ligada al tema de los precios. Bueno, cualquier productor petrolero está muy ligado al tema de los precios, pero en el caso del shale es definitivamente muy importante porque se ha beneficiado muchísimo de todos estos grandes picos de precios altos. El shale se ha beneficiado en particular porque son cuencas de costos muy altos que pueden producirse en escenarios de precios de petróleo altos. En cuanto a los precios, allí en general hay bastante consenso que estos precios que tenemos hoy en día, que tienen un promedio de $50 por barril, es definitivamente el rango bajo o el rango incluso la variable baja del rango en que se ve, entre unos 50, $55 el barril. Hay, por supuesto, siempre los más optimistas, que han llegado a hacer forecasts de hasta $65 el barril. Yo realmente creo que hay que siempre tener cuidado con esos forecasts de precios tan altos. En general siempre hemos visto grandes errores en esos pronósticos. Y a mí me gustaría más es enfocarme en los temas del pronóstico de la demanda, porque es que en este momento el tema de la demanda es fundamental. O sea, siempre es obviamente la gran variable, pero hoy en día con todos estos temas de confinamiento, hoy en Perú se estaba anunciando confinamientos nuevamente totales como los que hubo el año pasado. Hace 2 días veía que la primera ministra de Nueva Zelanda estaba diciendo que no se iban a abrir, no se iban a permitir vuelos durante todo el año 2021. O sea, estos son aspectos que impactan muchísimo la demanda energética. Entonces, en ese sentido, en general, hay una coincidencia que en el año 2021, aunque va a haber una recuperación de la demanda, insisto, muy ligada a ver qué pasa con nuevas olas o con la vacunación, va a haber hay una recuperación de la demanda con respecto a la caída también del año 2020, pero regresar a esos niveles de demanda pre-COVID y sobre todo a esos niveles de crecimiento de la demanda pre-COVID, eso sí no se ve en este año 2021. Y se ve dependiendo de los escenarios. Los más optimistas lo ven a partir ya de mediados del 2022 y los más pesimistas lo ven hasta el año 2025. Yo realmente
no me ataría a un escenario pesimista, porque hay algo que uno ha podido ver claramente. Primero, a través de estos años trabajando en el mercado energético, pero en particular este año y el año pasado, es que estamos en una altísima volatilidad. O sea, todo este tema ha sido muy volátil y por eso hay que sí tener en cuenta todos estos forecasts y todos estos pronósticos, pero sobre todas las cosas, intentar de monitorear ya estas variables como mucho más específicas en cuanto al COVID y sus impactos en la demanda y en los precios. Hay otras variables que también son fundamentales para cuando hablamos de energía, la reducción de las emisiones. Hay 3 países que tienen agendas muy claras y hay que hacerle seguimiento. Estos países son los grandes emisores de CO2, como es Estados Unidos, China y Europa. En el caso especial de Estados Unidos, tenemos grandes cambios a partir de la llegada de la administración Biden-Harris. Ya se sabe que ellos van a adoptar una agenda verde. La nueva secretaria de Energía, Jennifer Granholm, ella es una activista verde, por decirlo de alguna manera, es una gran defensora de los carros eléctricos, es una gran defensora de las energías renovables, es decir, allí no hay sorpresas. Ya lo acabamos de ver, ya Biden volvió a retomar el acuerdo de París, volvió a acaba de parar el oleoducto de Kingston. Y lo más importante, que yo creo que este es uno de los temas más interesantes de seguir en cuanto a Estados Unidos, es si se va a retomar esas metas que se tenían en la administración Obama de lograr que el 100% de la energía eléctrica que se consuma en Estados Unidos tiene que ser renovable para el año 2035. A su vez, la otra gran meta que se tenía en la administración Obama era lograr la neutralidad de las emisiones para el año 2050. O sea, estas son 2 metas muy ambiciosas y que muy probablemente van a ser retomadas por la administración Biden-Harris. Luego, bueno, China es otro de los países que hay que seguir muy de cerca toda su agenda para la reducción de emisiones. Ellos han hablado también de reducir el 65% de sus emisiones para el año 2030. Y bueno, y Europa, por supuesto, también. La única diferencia con Europa es que, digamos, Europa sigue siendo más consistente en su agenda que estos cambios que hemos visto recientemente, por ejemplo, en Estados Unidos. Y luego, por supuesto, otra tercera variable que es muy importante en el tema de los pronósticos y de todas las perspectivas del sector energético es lo que se llama la transición energética. Y aquí hay la percepción que todo el tema del COVID el año pasado aceleró la transición energética. Justamente lo que yo les comentaba antes, que todos estos recortes que se han hecho tanto en el CAPEX como en el OPEX, en el área de upstream del sector petrolero, la percepción que se tiene es que en el corto, mediano plazo, pues no se va a poder agregar todo el crudo que se pensaba que se podía ofrecer antes del COVID. Y entonces esa caída en la producción petrolera por la falta de inversiones y los recortes en el mantenimiento y en los gastos de las empresas petroleras va a ser reemplazada, va a ser sustituida por energías renovables. Entonces, esa es una digamos, de las lecturas que se está dando y que se piensa que eso va a empujar la transición energética. Y luego está quizás también como una especie de comprensión mayor de la necesidad de apoyar el clima y tratar de detener un poco todo el tema del cambio climático. Sin embargo, todavía, se los digo, todavía es un poco debatible si realmente se aceleró la transición energética o no se ha acelerado. Lo que sí es cierto, el gran, digamos, el gran triunfador, entre comillas, o el gran rey de todo lo que ha pasado en la energía renovable desde el año pasado y que va a seguir pasando en el año 2021 fue la energía solar. Hubo un gran impulso de la energía solar. Igual hoy en día hay muchísima discusión con el hidrógeno, hay mucha narrativa allí, hay que analizarlo, pero definitivamente la energía solar va a seguir desarrollándose.
Pero al igual todavía hay temas pendientes que hablan de una debilidad en ese proceso de la transición energética, que es todo el tema de la transmisión, de la distribución, de lo que es el grid eléctrico, que todavía sigue siendo un tema débil hasta cierto punto o que requiere mayor atención, a pesar que todo este tema de la pandemia hizo que se generaran como algunas respuestas bastante interesantes para lograr tener unas redes de transmisión, o sea, un grid mucho más inteligente, digital, que pueda ayudar a esos procesos. Ya como para ir terminando, entonces, Latinoamérica no se escapa de estos tres aspectos, de estas tres grandes variables: COVID, reducción de emisiones y transición energética. En el caso tenemos países que están muy pendientes de todo el área de la energía, como Colombia, con su desarrollo solar, Chile con su desarrollo de hidrógeno y bueno, también Costa Rica. En toda esta discusión tenemos el caso de Venezuela, que digamos dentro de la contracción que tiene, que yo no me voy a meter porque tal como explicaba William, tenemos 2 cuartos bates en temas económicos que lo van a hablar más de frente. Pero Venezuela, sí, nosotros que monitoreamos día a día todo el tema de la producción, pues sí hemos visto una caída importante en la producción. O sea, en enero del año pasado la producción promediaba 930.000 barriles diarios y está ahorita cerró el año en 490.000 barriles. Las exportaciones cayeron también a un promedio de 502.000 barriles diarios de crudos y 98.000 barriles de productos. Hay temas específicos de refinación, de la situación de la refinación, que quizás hay alguna pregunta después en las preguntas y respuestas que yo pudiera responder, pero en general las refinerías están trabajando apenas al 11% de su capacidad nominal. Y en general hay una situación complicada. Toda esta declinación comienza realmente a verse muy claramente a partir del año 2015 por falta de inversiones, por falta de mantenimiento adecuado, por problemas operacionales y de manejo de los yacimientos. Pero a partir del 2019 esa declinación se acelera con el tema de las sanciones. Entonces, después podemos hablar de las oportunidades. Venezuela sigue grandes oportunidades, pero hay un tema muy ligado a las sanciones y a la resolución del conflicto que son claves para poder llegar a estas oportunidades que también pudiéramos hablar más adelante. Perfecto, muchas gracias Patricia. Sí, creo que hay muchas interrogantes sobre eso Creo que lo último logré. que decías bueno, la resolución del conflicto político y bueno, de qué se puede esperar en cuanto a la posible recuperación, la velocidad de la recuperación de la producción petrolera a futuro. Pero bueno, lo dejamos para el final en el panel. Muchas gracias Patricia. Quería darle la bienvenida al siguiente ponente, a José Manuel Puente. Les pido a todos porque sé que hemos tenido algunos problemas desde la conexión desde José Manuel. Si en algún momento hay algún problema, pues bueno, por favor paciencia, pero espero que todo vaya bien. José Manuel, gracias por estar aquí y ¿qué, qué nos puedes decir bueno, por supuesto vamos a entrar en el tema de Venezuela, pero en cuanto a la recuperación económica mundial, Patricia tocó todo el tema bueno, de lo que pasa de China y de Europa, desde el punto de vista energético, pues ¿qué nos puedes decir en cuanto a todo eso? Seguro, William. Buenas tardes y un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a Building Up por la invitación, William, Encarna, a todo el equipo y muy grato compartir con colegas como Patricia, Pedro Palma, gran amigo y colega de Liesa. Yo voy a hablar en 15 minutos muy brevemente sobre lo que son las perspectivas económicas mundiales y venezolanas. Por favor, colocar la presentación. Sí. La primera lámina.
La duración y profundidad de la crisis económica que está provocando el coronavirus va a depender de tres factores que están en plena evolución. Y hasta que esos factores no evolucionen y lleguen a un fin, no sabemos exactamente cuál va a ser el impacto económico exacto de la pandemia. El primero de esos factores que hay que hacer seguimiento es la velocidad de propagación del virus y cuántas personas más afecte. El virus sigue afectando gente en todas partes del mundo. Dos, ¿cuánto tiempo pase antes de que se encuentre una vacuna? Hay varias vacunas en desarrollo, hay varias vacunas que se han aplicado, pero todavía una proporción muy pequeña de la población mundial ha sido vacunada. Y la tercera gran pregunta a responder para saber cuál será la duración y profundidad de la crisis es si las medidas tomadas por los gobiernos y particularmente por los multilaterales, en términos de jugar de manera contracíclica, en contra del ciclo, realmente van a poder mitigar el daño que está haciendo el coronavirus. Pero independientemente de lo que pase, ya tenemos una conclusión muy clara hasta ahora. El COVID-19 representa el primer y mayor shock económico, próxima lámina, y financiero del último siglo, solo superado hasta ahora por el crack del 29. Inclusive ya superó los eventos del 11 de septiembre y la crisis financiera mundial del 2008. Este shock trae un golpe doble. Uno, un alto a la producción de los países afectados, que a su vez golpea las cadenas de suministro de la economía mundial, que están, como ustedes saben, altamente integradas. Cuando tú ensamblas un Airbus en Toulouse, partes alemanas, españolas y francesas tienen que llegar a Toulouse para poder ensamblar ese Airbus, ese avión. Y esas cadenas de suministro han sido altamente impactadas por la pandemia. Pero también hay un fuerte impacto por el lado del consumo. Ha habido una caída importantísima del consumo y el desplome de un activo intangible muy importante en economía, de la confianza. Aún después de que el coronavirus pase, ese activo intangible que es confianza va a tardar tiempo en recuperarse. Próxima lámina, por favor. Vemos que una de las variables que puede ayudar a la recuperación mundial es que se consiga una vacuna y que esa vacuna sea suministrada a nivel mundial, pero hay una cantidad de limitaciones financieras, logísticas, que hacen que el proceso sea lento. Vean un poco la data del porcentaje de la población mundial que ha recibido la vacuna hasta ahora. El país que mejor lo ha hecho es Israel y ha vacunado el 25%. Pero después tienes países, por ejemplo, como Alemania, el motor económico de Europa, que solamente ha podido vacunar el 1.1% de la población, o Rusia el 0.6%, o Francia también el 0.6%. Es decir, todavía la vacuna no ha llegado a gran parte del mundo y sigue haciendo estragos en términos de salud pública e impactando la economía global. Próxima lámina, por favor. Entonces, claro, en la medida que eso ocurre, las perspectivas del mundo siguen estando muy inciertas. Aquí les muestro lo que son las proyecciones del Fondo Monetario a nivel global. Como pueden ver, en caso de lo que es el mundo en su conjunto, el Fondo Monetario proyecta que la economía mundial se contrajo en menos 4.4% y que podría tener una recuperación del 5.2% en el 2021, pero eso va a depender en gran medida de los tres factores que les hacía mención. Y uno de ellos es que se distribuya y de manera efectiva se vacune a la población mundial, y eso está todavía en duda. En términos de las economías avanzadas, Estados Unidos, Inglaterra y la zona euro, el Fondo Monetario proyectó una contracción en el 2020 del menos 4.3% y una recuperación del 3.1%. Lo que son las economías emergentes y países en desarrollo, el Fondo Monetario estimó que se contrajeron en menos 3.3% en el 2020 y que habría una recuperación, un rebote en el 2021 del 6%, pero otra vez seguimos dependiendo de la vacuna y de la eficacia en la distribución a nivel global. En particularmente América Latina ha sido la zona del mundo que ha sido más afectada en términos del coronavirus y vivió en términos económicos y vivió, de acuerdo al Fondo Monetario, una contracción del menos 8.1%, la contracción global del continente, y esperan una recuperación del 3.6% para el 2021. Pero como les decía, todo esto depende
de los 3 factores que les mencionaba antes y sobre todo cuán eficiente sea la distribución de la vacuna a nivel global. Próxima lámina, por favor. Entonces ahora, de manera muy resumida, una vez dicho y dar una fotografía muy rápida del mundo, ¿qué podemos decir de Venezuela? Próxima lámina, por favor. Bueno, Venezuela lamentablemente, y aquí tienen el PIB per cápita, el PIB por habitante para los últimos 70 años, en los últimos 7 años ha vivido un ciclo recesivo brutal, 7 años consecutivos de recesión, donde en esos 7 años, si uno agrega la caída del PIB de los últimos 7 años, se ha perdido el 75% del PIB venezolano. Es decir, de una torta de 100, solo nos queda el 25% de la torta porque el otro 75% ha desaparecido como consecuencia de lo que es el ciclo recesivo más agudo que ha vivido Venezuela en su historia. Y en un trabajo comparativo que hicimos con un colega en la Universidad de Jesús Rodríguez, tratamos de entender qué significa para el 75% del PIB en términos del mundo. Y para eso utilizamos data del Fondo Monetario para 195 países y utilizando un programa econométrico Stata, le pedimos al programa que identificara los países del mundo que habían vivido 7 años consecutivos de recesión. Y el programa, los resultados que arrojó es que, sin lugar a dudas, este ciclo recesivo de 7 años de Venezuela, primero es el peor ciclo recesivo que ha vivido Venezuela en su historia. Es el peor ciclo recesivo que ha vivido cualquier economía latinoamericana, ni siquiera Bolivia durante su proceso de hiperinflación, o Argentina durante el Corralito, o la misma Nicaragua durante sus 5 años de hiperinflación en los 80, tuvo un ciclo recesivo tan agudo, tan profundo como Venezuela. Pero inclusive en términos de la historia mundial, del año 80 al año 2020, ninguna economía se ha contraído 7 años consecutivos en la magnitud que lo ha hecho Venezuela. Es decir, lamentablemente, este ciclo recesivo de Venezuela es solo comparable con historias antes de los 80 y básicamente con países en guerra. Ningún país que ha vivido conflicto asociado a un conflicto bélico ha tenido una pérdida de PIB como la que ha tenido Venezuela. Realmente, lo que comenzó siendo una catástrofe macroeconómica se ha convertido en una catástrofe social, humanitaria y en lo que es el mayor éxodo de población que ha vivido América Latina en su historia. En los últimos 20 años, Venezuela ha perdido 5 o 6 millones de venezolanos que han huido del desastre buscando alternativas de vida dignas para ellos. Entonces, lo que era una crisis económica se ha transformado en una crisis social, migratoria, el éxodo más grande y una crisis sistémica, donde en el país está fallando todo. Hay racionamiento de electricidad, racionamiento de agua, hay inclusive racionamiento de gasolina. Para Patricia debe ser muy difícil explicarle a los escoceses, a los británicos, cómo el país con las mayores reservas petroleras del mundo tiene que racionar gasolina a sus ciudadanos. Y eso es lo que está pasando en Venezuela, porque Venezuela no solamente está produciendo hoy menos de 500.000 barriles por día, sino que perdió toda su capacidad de refinación, que su capacidad instalada de refinación es de 1.3 millones de barriles por día, y la perdió consecuencia de la incompetencia, corrupción, decisiones gerenciales equivocadas, etcétera, etcétera. De alguna manera, el colapso de la economía venezolana es también el colapso del petróleo y viceversa. Próxima lámina, por favor. Adicionalmente, el ciclo recesivo, que realmente es devastador. Venezuela es hoy la única economía en hiperinflación en el planeta. Es la segunda hiperinflación del siglo XXI. La primera fue Zimbabue, la segunda somos nosotros, lamentablemente, y la última economía que en América Latina vivió un proceso de hiperinflación fue Perú en 1989. El continente latinoamericano se olvidó de las hiperinflaciones y aprendió la lección. Y la lección básica que está detrás de lo que es el proceso de hiperinflación venezolano es que Venezuela tiene un gigantesco déficit fiscal, un exceso de gastos sobre ingresos que está financiado con emisión monetaria del Banco Central. Y esa emisión monetaria está impactando a los agregados monetarios y se está yendo a dos mercados y generando terribles. Es decir, el mercado de bienes genera hiperinflaciones, inflaciones intermensuales superiores al 100% y se va al mercado cambiario y genera devaluación con esto se genera un círculo vicioso de devaluación, inflación, inflación, devaluación
y destrucción de la capacidad de compra de los salarios, empobrecimiento de los venezolanos, consecuencia de este desequilibrio macroeconómico. Solo para un número, en COVID, que es la principal encuesta social que se realiza en Venezuela, nos muestra que para el año 2020, el 96.3% de la población venezolana pobre es medido por su nivel de ingreso. Es decir, todos los indicadores sociales muestran una terrible crisis, consecuencia del terrible desequilibrio económico que ha habido Venezuela durante los últimos 7 años, que tiene que ver con un ciclo recesivo muy agudo, se perdió 75% de un ciclo de hiperinflación que tiene 4 años y va para su 5.º año. Estamos persiguiendo el récord de Nicaragua como la inflación más larga del mundo, y un ciclo de escasez de bienes y servicios muy importantes. Entonces, todo ese cóctel que tiene que ver con una crisis, como dicen los anglosajones, homemade, hecha en casa, como consecuencia de un cóctel de política económica completamente equivocado, y que uno lo podría resumir en 5 líneas, aunque es un complejo, pero de manera resumida: controles de cambio, controles de precios, controles de tasas de interés, controles en el mercado laboral, y la guinda de la torta, expropiaciones y naciones, que impactaron muy negativamente el ambiente de negocios de Venezuela e hicieron muy hostil a Venezuela como un destino de las inversiones, y es por eso que Venezuela tiene y ha tenido en los últimos 10, 15 años el inversión directa extranjera más bajo de América Latina, de acuerdo a CEPAL. Entonces, al final, hay una explicación muy clara: es un cóctel de política económica completamente equivocado que llevó a la economía probablemente de mayor potencial de América Latina, el país que tiene las principales reservas petroleras del mundo, la llevó a un ciclo que nunca había conocido ninguna economía latinoamericana en los últimos 40 años. Próxima lámina. Entonces, claro, como les decía, si no tenemos data oficial para el 2019 y 2020, pero utilizando data oficial hasta el 18 y después estimaciones del Fondo Monetario para el 19 y 20, concluimos que Venezuela ha perdido el 75% de su PIB en los últimos 7 años. Y ahora, todavía próxima lámina, viene el 2021. ¿Cómo están viendo los mercados a Venezuela en este momento? Bueno, dado que no ha habido un cambio político, dado que no ha habido un cambio real en opciones de política económica, lo que ha habido es algunos cambios muy tibios en flexibilización en algunos ámbitos, una dolarización de facto que se ha dado, una dolarización que no es una dolarización por diseño, sino que los agentes económicos han perdido toda credibilidad en su cono monetario y se han refugiado en el dólar para protegerse del proceso de hiperinflación y devaluación, pero realmente no ha habido un programa de estabilización, un programa de cambio estructural. Entonces vemos, por ejemplo, cómo Fondo Monetario cree que en el 2021 la economía se va a contraer en menos 5%. CEPAL no está aquí, pero ya la acaba de publicar, también cree que se puede reducir la economía un año más en 7%, UBS considera un 5%, lo que sabemos que la magnitud de la contracción muy probablemente va a ser, por supuesto, mucho menor a la del 2020, pero vamos a hablar de al menos de un dígito que se suma al ciclo recesivo de 7 años, y sería el 8º año consecutivo de recesión, lo que empeoraría el ambiente macroeconómico y los impactos sociales que ya han sido devastadores hasta ahora. Próxima lámina, y quiero terminar con un ángulo un poco más positivo, porque yo creo que el análisis no permite tanto pesimismo. Me queda 1 minuto y medio. Venezuela tiene salvación. Muchos de los países de América Latina han vivido de procesos de hiperinflación, procesos de recesión muy fuertes, de grandes desequilibrios, y todos ellos han salido, y hoy el promedio de inflación de América Latina es 3 o 4%, y muchas de sus economías, como es el caso chileno o el caso peruano, con un poco más de distancia, están volando a 20.000 pies de altura, porque han hecho las cosas muy bien, con excepción del hueco del 2020. Las reformas que Venezuela debería implementar estratégicamente y en una secuencia lógica, algo que Plan País ha trabajado, pero que muchos de nosotros, economistas, que hemos participado de Plan País y de manera independiente, creemos que debería ser la secuencia en la que deberían instrumentarse reformas para poder arrastrar a Venezuela a un ciclo de crecimiento, abastecimiento y control de la inflación. Primer
Primer paso, sin lugar a dudas, y esto lo digo con responsabilidad como venezolano, Venezuela tiene que construir una transición política. El presidente Maduro no puede ni quiere instrumentar el plan de estabilización como ayuda financiera internacional. Rescatar a Venezuela requiere de grandes volúmenes de recursos financieros y el presidente Maduro no puede ni quiere acceder a los mercados ni a los recursos que podría dar Fondo Monetario y Banco Mundial. Si logramos esa transición política con un gobierno con amplia base política, con el apoyo popular y la credibilidad de los mercados, que tiene un equipo de gobierno competente y un plan competente, en los primeros 90 a 100 días deberíamos instrumentar un programa social de emergencia, subsidios directos focalizados para el 50 o 60% más humilde de la población para ayudarlos a transitar este desierto que ha generado 7 años de catástrofe macroeconómica. Una vez que atacas la emergencia, vas a un programa de estabilización. Tienes que estabilizar al enfermo. Y ese programa requiere de grandes volúmenes de ayuda financiera de los multilaterales y de la comunidad internacional. Y ese programa de estabilización, que tiene una cantidad de patas en política monetaria, cambiaria y fiscal, deberían estabilizar la economía y recuperar crecimiento, control de la inflación y pleno abastecimiento. Una vez que logres estabilizar al enfermo, te puedes ir a la tercera etapa de reforma, que es las reformas de cambio estructural y reformas institucionales, donde vas a lograr encender 2, 3, 4, 5 motores alternativos de crecimiento. Como bien lo planteaba Patricia y otros colegas, Venezuela ya no puede depender solo del petróleo para poder generar riqueza y bienestar para los venezolanos. Tiene que encender 3 o 4 o 5 motores alternativos de crecimiento que, por ejemplo, podrían ser turismo, frutas tropicales, petroquímica, utilizar su ubicación geográfica, estratégica al norte del sur, que la puede convertir en el hub de las Américas si tuviera la infraestructura física, es decir, encender 3, 4, 5 motores alternativos y ayudar y hacer que el petróleo sea el motor que apalanque esos 3 o 4 motores alternativos y lograr hacer lo que los gobiernos de los últimos 50 años han fallado, lograr diversificar la economía y dejar de ser una economía monoproductora completamente rentística, y poder diversificar y generar la riqueza que puedas redistribuir y generar una sociedad de progreso, de justicia y equidad. Esa es la tarea que tenemos los venezolanos. Espero que más pronto que tarde podamos iniciarla. Muchísimas gracias y cierro en el minuto 16 de mi presentación. Muchísimas gracias. Gracias, José Manuel. Y el problema es cuando uno siempre habla de Venezuela, termina así como en depresión, pero no, no es la idea. La idea es mostrar también que sí hay una salida, ¿no? Hay muchos temas que quedaron ahí, que sería interesante para luego. A mí me llama la atención, por ejemplo, toda la parte de, bueno, se dice mucho de que la culpa de la situación que se está viviendo en Venezuela es por temas de sanciones y tal. Creo que el doctor Palma va a tocar algo de eso. Y vemos que la inflación en Venezuela y la recesión en Venezuela viene hace muchos años, mucho antes de cualquier sanción. Que muchas de esas sanciones además son sanciones a los personeros del régimen, no son a la economía necesariamente. Pero también, y quizás podemos discutir esto antes, Patricia también, José Manuel, la entrada de Guyana en el juego petrolero latinoamericano, ¿no? O mundial, y las inversiones que se están haciendo ahí, ¿qué efecto pueden tener eso? Entendemos que mucho en la economía venezolana. Bueno, quería darle paso a nuestro próximo invitado, el doctor Palma, el doctor Pedro Palma. Bueno, el micrófono es suyo. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer. Yo quería pues comenzar básicamente hablando sobre el impacto que ha tenido el COVID en la economía latinoamericana. Y de acuerdo a estimados de oficinas propias de distintos países, economistas estudiosos de sus propias economías, la economía latinoamericana, exceptuando a Venezuela, tuvo una contracción el año pasado del orden de 7%, algo menor a la contracción que estima el Fondo Monetario de 8,1, como lo mencionaba José Manuel en su presentación, pero de todas formas una contracción sumamente importante. Ningún país de la América Latina se libró de una contracción importante durante el año pasado debido fundamentalmente a una caída dramática de los niveles de demanda, de los niveles de actividad económica. El consumo privado
de acuerdo a esos estimados, se contrajo en 7,5% durante el año pasado. Pero también esos estimados para el año 2021 son en cierto modo positivos, fundamentándose esos estimados en que se superará los procesos eh, perdón que se introdujo ahí un ruido, los procesos de solución al problema del COVID-19. Sin embargo, como bien decía Patricia, todo va a depender, y como también decía José Manuel, todo va a depender del avance que tenga la vacunación, el éxito que se tenga de esa vacunación a futuro, y el comienzo de este año no ha sido nada optimista. Estamos viviendo la tercera ola, el pico de la tercera ola, más contaminación que nunca, más fallecidos que nunca en este momento, y por lo tanto las perspectivas, por lo menos inmediatas, del primer semestre de este año no son nada favorables. Ojalá que cuando lleguemos ya a mediados de año tengamos un proceso ya en cierto modo de vacunación masiva y por lo tanto de una reducción en los efectos negativos de la pandemia, pero la verdad es que cada vez se ve más pesimista en la medida que van avanzando los días y las semanas de este año, se ve más pesimista la perspectiva económica en su conjunto. Sin embargo, esos estimados de fines del año pasado para la América Latina ubicaban el crecimiento económico de esas economías, exceptuando a Venezuela nuevamente, en 4,3%, lo cual pues es inferior a otros estimados que inclusive lo estiman por encima de esos niveles. Todo depende, como ya dije, de cómo va a evolucionar los efectos de la pandemia del COVID-19. Con respecto específicamente a Venezuela, coincido plenamente con lo que decía José Manuel. Siempre en el IESA decimos que José Manuel y yo coincidimos plenamente en los puntos de vista sobre el estudio de la economía venezolana y por lo tanto no quiero caer en mayores repeticiones con respecto a lo que él dijo porque estoy en pleno acuerdo con lo que él manifestó. Sin embargo, bueno, una de las cosas que él habló fue de la contracción dramática de los últimos 7 años, la contracción dramática del año pasado, que estuvo en el orden del 30%, y que llevó esa contracción acumulada de los últimos 7 años a un 75 o 80% del Producto Interno Bruto, una contracción dramática. Hoy Venezuela está produciendo un 20 o un 25% máximo de lo que producía en el año 2013. Es una economía que se ha venido completamente a menos. La cuarta economía de la América Latina ahora ocupa quizás una de las últimas posiciones en materia de actividad económica dentro del país y esa ha sido realmente una situación dramática. El desempleo ha sido descomunalmente alto. La situación desesperada de la población que ha llevado a una migración de más de 5 millones de venezolanos que han tenido que emigrar buscando simplemente sobrevivencia, que no la consiguen específicamente en el país, es una situación realmente dramática. Y coincido con la apreciación de que en el año 2021 podemos tener nuevamente una contracción de la economía, no necesariamente en todos los sectores de la economía. Hay algunos sectores que se espera pudieran crecer durante este año, pero en general va a ser una situación realmente dramática. Pudiéramos tener algún repunte en actividades como el consumo de alimentos, cuidado personal y otros gastos de consumo fundamentales debido a que se espera que esa recuperación en los otros países de la América Latina, los envíos, las remesas de venezolanos a sus familiares en Venezuela puedan nuevamente repuntar durante el año 2021 y que eso diera un cierto alivio en cuanto a la capacidad de compra de la población interna y que algunos sectores, fundamentalmente los sectores de consumo prioritario, pudieran tener algún crecimiento. Sin embargo, todavía se ven otros sectores muy afectados realmente por la situación de la pandemia. ¿Qué se espera en materia de las sanciones? Bueno, tenemos una nueva administración en los Estados Unidos, una administración que todo apunta por las declaraciones previas que han dado Blinken y otros miembros de la nueva administración acerca de su trato con Venezuela, donde pudiera haber una revisión o un camino distinto
o algo diferente, a un ajuste sobre la relación de los Estados Unidos con Venezuela. Y pienso y coincido con las apreciaciones que ya han manifestado otros especialistas que hablan de que es probable que los Estados Unidos le planteen a Venezuela una situación de una negociación en donde esté involucrado no solamente el sector de la oposición, como ha sido la situación durante la administración de Trump, sino también donde se tome en consideración una realidad que vivimos en el país, que es que quien ejerce el poder el poder es el régimen del señor Maduro y por lo tanto tiene que ser incorporado el chavismo dentro de ese proceso de negociación. Y ese proceso de negociación tiene que buscar como uno de los objetivos esenciales el que haya un compromiso formal e ineludible de ir a unas elecciones donde se elijan unas nuevas administraciones, unas elecciones limpias y bien estructuradas, bien seguidas, digámoslo así, muy de cerca por potencias internacionales, Estados Unidos, Europa, otros países más bien allegados al régimen como Rusia, China, etcétera, que aseguren realmente de que esa elección va a una selección de un nuevo esquema de mando dentro del país y que es el que va a desmantelar las situaciones dramáticas que estamos viviendo en el país. Coincido plenamente con la apreciación de que Maduro no es la persona que creo que puede llevar adelante ese proceso de cambio, porque aún cuando diera demostraciones de que está dispuesto a dar un giro de 180 grados en el manejo de la actividad económica del país, la credibilidad que él mismo puede inspirar, la confianza que él mismo puede inspirar, por ejemplo, para los inversionistas es muy limitada. Y por lo tanto, debido a que en gran medida avance, el progreso, el sacar a la economía o al país del marasmo en que se encuentra, depende fundamentalmente de los esfuerzos de inversión que puedan venir, definitivamente tienen que darse las condiciones fundamentales, la confianza y las condiciones esenciales para que esa inversión se pueda materializar. Y no creo que una administración encabezada por el señor Maduro o por la actual administración puedan generar ese clima favorable que lleve a la materialización de una inversión en forma importante dentro del país. Por lo tanto, si bien no creo que la negociación puede traducirse en decir, mire, lo primero que tenemos que buscar es la salida de Maduro del poder. Esa no es una negociación realista, a mi modo de ver, porque simplemente el gobierno no está dispuesto y el status quo actual de Venezuela no está en las situaciones como para llevar a que Maduro salga del poder, digamos, ineludiblemente en los próximos meses, sino que tiene que incluirse a ese chavismo, a ese madurismo, a ese régimen, tiene que incluirse en el proceso de negociación, donde los Estados Unidos, por ejemplo, prometa una suavización o una revisión de las sanciones en caso de que se avance en una forma efectiva y eficiente en esos procesos de negociación y en la implementación de los acuerdos que se lleguen dentro de ese proceso de negociación con el gobierno y con las distintas fuerzas políticas o, digamos, con todos los miembros de la sociedad civil de Venezuela. Con respecto al asunto energético, definitivamente hay un componente muy importante en todo este proceso, que es la caída dramática que ha tenido la producción de petróleo. Ya no me voy a referir, ya sabemos que está por debajo de los 500.000 barriles la producción de crudo, de que la producción de refinados aguas abajo en la industria petrolera está prácticamente paralizada, producto de la destrucción de que fueron objetos todo el aparataje refinador del país, producto de las pésimas políticas públicas que se aplicaron a lo largo de muchos años en el país, del saqueo al que fue sometido PDVSA durante muchísimos años, exigiéndole la transferencia de 60 y tantos mil millones de dólares de sus ingresos a un fondo que era administrado por el presidente de la República para financiar gasto público, la obligación de financiar la totalidad de los programas sociales de las famosas misiones del gobierno, la obligación también de pagar toda la deuda con China, a pesar de que PDVSA no había recibido ni un dólar de esos recursos que se habían generado producto de ese endeudamiento. En fin, el despido de más de 20.000 trabajadores en el año 2003 de técnicos y gerentes medios y altos de la industria petrolera,
En fin, no hay industria petrolera que pueda resistir semejante ataque, semejante hostigamiento, y ese es el producto precisamente de ver a una PDVSA venida menos, a una PDVSA paralizada, una PDVSA acabada, prácticamente quebrada, producto de esas pésimas políticas públicas. Ahora bien, ¿qué futuro puede tener el asunto energético dentro de Venezuela? Tenemos estamos entre las mayores reservas petroleras del mundo, si no son las más grandes del mundo. Definitivamente Venezuela tendrá que buscar en la mayor medida posible apuntalar el sector energético, el sector petrolero de alguna forma. Sin embargo, muchos expertos petroleros hablan de que la recuperación de la producción de crudos en Venezuela está severamente limitada o va a estar severamente limitada. Lo que Venezuela tiene fundamentalmente son crudos pesados y extrapesados en la faja, y esos son los crudos que menos atraen inversiones en el sector petrolero en este momento a nivel mundial. Las compañías extranjeras, que son las que tienen que generar esa inversión, están buscando inversiones en otras áreas energéticas, básicamente en crudos más livianos, y por lo tanto el pretender que vamos a atraer fuertemente inversiones hacia ese tipo de producción de petróleo no es muy sensato. Sin embargo, también esos expertos petroleros apuntan de que el negocio del gas sí puede ser un negocio interesante a desarrollar en el futuro inmediato en Venezuela, porque la cantidad de gas que se quema en el oriente del país es astronómica realmente en este momento, y ese es un gas que puede ser fácilmente recuperado a futuro. Y ese puede ser un gas que puede dar energía de gas, inclusive para la recuperación de las empresas básicas de Guayana, que tienen una necesidad energética muy importante, y también se pueden hacer acuerdos energéticos de suministro de gas a Trinidad y Tobago, que tiene una infraestructura en el manejo de gas y de gas aguas abajo muy importante, pero carecen de la materia prima, carecen de gas, y por lo tanto se puede hacer unos acuerdos con Trinidad y Tobago interesantes de suministro de gas que permitan el desarrollo de ese sector. También el sector petroquímico puede ser desarrollado con esa producción o con esa recuperación de la producción de gas, y es allí donde muchos expertos petroleros están viendo la posibilidad de una recuperación en el sector energético, en el sector petrolero venezolano. Ojalá realmente prive la sensatez de que el gobierno realmente se abra y que sea en cierto modo sincero esta vez de la necesidad de ir a un proceso de negociación, de que la administración de Biden en combinación o en conjunto con el apoyo de la Unión Europea y de otras potencias del mundo realmente creen las condiciones para que esa negociación se dé, y que estén los Estados Unidos abiertos y Europa también abiertos a revisar las sanciones que se le aplican a Venezuela con la finalidad de destrabar el juego, y por lo tanto posibilitar de que Venezuela comience a nuevamente tener una fase de crecimiento y pare esta caída dramática que hemos sufrido durante los últimos 7 años, y ya prácticamente seguro durante el 8º año, que va a ser el año 2021, debido a todas las situaciones que mencioné inicialmente. Vamos a parar aquí y más bien vamos a dar espacio para que en la sección de preguntas y respuestas se pueda abrir la discusión, por ejemplo, asuntos tan importantes como este proceso de dolarización, la política cambiaria que pudiera aplicarse en Venezuela y otras políticas macroeconómicas que se pudieran aplicar en Venezuela, exactamente para sacar a Venezuela del marasmo, y a la que se refirió José Manuel al final de su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Bueno, efectivamente hay muchos temas ahí. La parte de dolarización creo que va a ser interesante tocarla, porque eso puede traer una ilusión de recuperación, ¿no? Pero antes de entrar en ese tema, y abro todo al panel de ponentes, yo quería tocar el tema de Guyana, porque, bueno, pues, estamos a lo mejor en la posibilidad de algún conflicto directo con Guyana. Todo el tema de la reclamación del Esequibo está ahí sobre la mesa. Y por otro lado, hay unas inversiones muy importantes de petróleo, o sea, de explotación petrolera en Guyana,
eso puede afectar, y como decía el doctor Palma, pues también las inversiones a futuro que pueden haber en Venezuela, por más que tengamos las reservas de petróleo más grandes del mundo, se dice eso, no es tan sencillo como que ahora, fenomenal, vamos a explotar todo eso. Tenemos competidores que están al otro lado de la frontera. También tenemos todo el tema de la transición energética, que como decía Patricia, pues bueno, el COVID probablemente lo está acelerando. Entonces, ¿cómo vemos ese escenario de las inversiones petroleras, la transición energética, las consecuencias económicas de todo eso? Lo dejo así un poco abierto. No sé si quieres comenzar, Patricia, pero no necesariamente hay un orden establecido. Eh, Mire, yo respecto a la parte de los planes de recuperación del sector petrolero en Venezuela, realmente el potencial es muy grande, el potencial está allí en muchísimas maneras, está obviamente en lo que han dicho antes mis compañeros, en reservas importantes. Yo quisiera decir que esas reservas no son solo de crudos pesados. Obviamente en crudos pesados es básicamente una barbaridad lo que Venezuela tiene. Pero nosotros hemos estado analizando campo por campo para entender las oportunidades de inversión y ha sido muy claro ver que, por ejemplo, en campos de crudos livianos y medianos, Venezuela tiene perfectamente alrededor de 22 mil millones de barriles, que perfectamente podrían mantener una producción de 2,3 millones de barriles diarios durante 15 años. Y ahí, en esos 22 mil millones de barriles de crudo liviano mediano, no estoy incluyendo todo un área que se llama el Cretácico, que ha sido poco explorada y que realmente todavía no sabemos si hay más crudo liviano y mediano en esos campos. Entonces, a nivel de oportunidades, digamos, del negocio tradicional de petróleo en Venezuela, hay muchísimas. Están también las que comentaba el doctor Palma con respecto a la gasificación vía Trinidad y Tobago. La recolección de gas del norte de Monagas tendría que ser una prioridad en cualquier escenario y plan de recuperación. Nosotros estamos quemando alrededor de 1 billón de pies cúbicos diarios. O sea, eso es millones de dólares que como que si le pusiéramos un yesquero y lo empezáramos a quemar. Eso es una barbaridad. Y recolectar ese gas sería realmente un paso al frente dentro de esos planes energéticos de transición energética, pero también habrían otras opciones en renovables, incluso se habla hasta del potencial de hidrógeno en todo el área de hidroeléctrico, del GUR. O sea, planes energéticos hay muchísimos, pero obviamente también hay competencia. Guyana es un competidor y un competidor muy interesante, pero también lo es Brasil, y estos dos países tienen un elemento en común. Han sabido entregar condiciones, han sabido ofrecer condiciones muy competitivas al sector inversionista. El año pasado, los diputados de la oposición de la Asamblea Nacional de Guaidó hicieron un trabajo bien interesante de reforma o de redacción de una nueva ley donde se hacían cambios sustanciales en todo lo que es el régimen fiscal sí, fundamentalmente el régimen fiscal, pero incluso legal, donde se eliminaba una serie de trabas que tiene hoy el régimen actual, que no permite realmente la inversión a los niveles que se requiere la industria. Entonces, eso es un tema que hay que poner en la agenda y que tiene que ser una prioridad. El esquema fiscal y legal en Venezuela tiene que cambiar si queremos tener inversionistas. Pero las opciones las hay. Pero sí necesitamos cambios desde el punto de vista político, definitivamente, y el levantamiento de las sanciones. Bueno, no sé si alguien más, José Manuel o doctor Palma. Un breve comentario, seguro Pedro tiene también algo interesante que decir. Algo que he reflexionado mucho gracias a Paul Collier. Paul Collier es el economista británico probablemente más prominente que tiene la Gran Bretaña en este momento. Él siempre tiene la bondad de darme un espacio cuando estoy en Inglaterra para conversar un par de horas más. Él está muy interesado en Venezuela porque cree que es un país que tiene todas las potencialidades. Entonces, la reflexión que él me ha ayudado a construir es que él cree que la reconstrucción de Venezuela requiere de muchos más recursos financieros
que los que el Fondo Monetario, Banco Mundial nos pueden prestar. Requerimos de mucho más dinero. Solo para darles una idea, Venezuela tiene un stock de deuda de 150.000 millones de dólares y desde el año 2017 está en default, en cesación de pagos. Es decir, el volumen de recursos que requiere es algo abrumador que el Fondo Monetario no tiene para prestarnos. Entonces él cree que hay una gran ventaja en el caso venezolano, que es el colateral que puede generar las principales reservas de petróleo del mundo. Si hay un cambio político, hay un equipo de gobierno competente, buen gerente, con un programa de reformas, con ese colateral tú puedes ir a la comunidad internacional y buscar el apoyo financiero de las grandes empresas multinacionales del petróleo que te ayuden con sus recursos a reconstruir la industria petrolera y a reconstruir la economía venezolana. Es decir, pensar en que podemos conseguir recursos más allá de Fondo Monetario y Banco Mundial como un requerimiento absolutamente necesario para la reconstrucción económica de Venezuela. Y eso es algo que creo que tenemos que discutir en Venezuela, porque lo que Fondo Monetario y Banco Mundial nos pueden dar no es suficiente para la reconstrucción, el reflote de esta economía herida por 20 años de incompetencia, corrupción, clientelismo y mala gerencia. Eso es todo. Bueno, yo sí quiero complementar los últimos comentarios que se han hecho, en el sentido de que Venezuela perdió una oportunidad extraordinaria con la apertura petrolera de la segunda mitad de los años 90, cuando la oposición precisamente chavista desmanteló aquella iniciativa que iba a incrementar sustancialmente los niveles de producción, llevó a la materialización de una inversión importantísima que posibilitaba la mejora de los crudos de la fase ser comercializados a nivel internacional, donde se habían desarrollado productos derivados de los crudos pesados que estaban teniendo ya una demanda a nivel internacional, y todo eso se desaprovechó, se echó al cesto de la basura, se echó por la borda, y ahora estamos precisamente en una situación muchísimo menos favorable para realmente atraer inversiones hacia Venezuela. De nuevo, lo que tenemos es un proceso de un avance acelerado de todo lo que son las fuentes de energía alternativas y no contaminantes, como decía Patricia durante su presentación, y por lo tanto eso significa no otra cosa que reducción en el papel del petróleo, de la energía fósil, que es donde Venezuela tiene los grandes beneficios. Y por lo tanto yo no veo ni remotamente que Venezuela tiene hoy las posibilidades de atraer la inversión que tuvo a mediados de los años 90 con la apertura petrolera. Y si bien tenemos que hacer esfuerzos sobrehumanos para seguir recuperando la industria petrolera, lo que tenemos es petróleo, y por lo tanto la primera prioridad tiene que ser la recuperación mayor de ese potencial tremendo, sacarle el mayor provecho a ese potencial tremendo, pero no creo que ahí podamos tener las mismas esperanzas que bien nos pudimos cifrar durante los años 90 con aquella apertura petrolera. Desgraciadamente es así, y por lo tanto también tenemos que buscar alternativas de desarrollar otros sectores. José Manuel mencionaba otros sectores donde Venezuela tiene un tremendo potencial en el ámbito turístico. Una diversificación de la economía es absolutamente fundamental para Venezuela, porque Venezuela, si bien seguirá recibiendo el petróleo y tiene que sacarle al petróleo un mayor provecho posible y la mayor cantidad de recursos posibles para servir de base en ese proceso de diversificación de la economía que exige el desarrollo de sectores de servicios públicos de primer nivel, etcétera, etcétera, no puede, cifrar grandes esperanzas de que va a ser en la recuperación del sector petrolero donde Venezuela tiene que jugar prácticamente o poner todos los huevos en esa canasta de desarrollo del sector petrolero, porque hay sin duda alguna unas limitaciones muchísimo mayores hoy en día y a futuro para el desarrollo de ese sector petrolero. Desgraciadamente es así, perdimos una oportunidad extraordinaria que no creo que estén dadas las condiciones en este momento de poderla recuperar. Ahora, una cosa, y porque me gustaría hablar un poco de la parte de, o sea, terminar con la parte de Venezuela, pero y también alguna otra pregunta genérica. Yo creo que tenemos un tiempo para un par de rondas.
Y veo algunas preguntas que se refieren, por supuesto, a todo el aspecto político actual, al entrar, a la posibilidad de entrar en una fase de negociación, que eso es como mentar también al diablo muchas veces, que implica eso, y luego en el efecto de las medidas económicas que se han tomado a corto plazo, hablamos de la dolarización, entonces a veces entramos en periodos esquizofrénicos donde resulta que estamos muy mal, pero de repente estamos muy bien porque se consigue todo en ¿cómo se llaman? En tiendas especializadas allí donde se consigue ahora cosas más caras o incluso cosas que no se consiguen en Europa, y de repente se abren concesionarios de carros y de repente casinos en no sé cuánto. Entonces pareciera que no, que ya está todo solucionado y que ahora la economía sí. ¿Qué efecto pueden tener pues esas, o qué expectativas, ¿no? Podemos tener? Los efectos lo sabemos, pues, ¿qué expectativa podemos tener sobre esos medidas a corto plazo que se están tomando y a dónde nos pueden llevar eso, ¿no? Bueno, yo no sé, yo una de las cosas que siempre he dicho, y me perdona José Manuel si me adelanté a que dieras tu opinión, pero, y Patricia, pero yo creo que sin duda alguna se han tomado una serie de medidas importantes que el gobierno se ha visto forzado a tomarlas. No es que la ha tomado simplemente por cambio en la actitud o cambio de 180 grados en la actitud de política económica aplicarse, sino se ha visto obligado a hacerla. Y esas son medidas que pueden ayudar sobremanera en el proceso del plan de ajuste que irremediablemente tiene que implantarse en Venezuela. Una de las cosas que nos angustiaba a los venezolanos era, bueno, ¿cómo nosotros vamos a poder implantar aquí un plan de ajuste y ir a una sinceración de las políticas, de las finanzas públicas, si no se pueden tocar, por ejemplo, las tarifas de los servicios públicos, si no se puede tocar el precio de la gasolina? ¿Cómo vamos nosotros a lograr ese objetivo? Porque lo que hasta hace muy poco se oía en Venezuela es que el precio de la gasolina era algo intocable. No toquen el precio de la gasolina porque arde el país por los cuatro costados. Bueno, resulta que se acabó la gasolina, producto del desmantelamiento de la actividad refinadora. Hubo que importar gasolina de Irán, hubo una escasez de gasolina dramática donde la gente estaba pagando a $2 y $3 el litro de gasolina, y cuando el gobierno, una vez que entró la gasolina de Irán, dijo, bueno, pero vamos a racionalizar las cosas, ahora vamos a poner el precio de la gasolina a 50 centavos de dólar, la gente dijo, ah, bueno, así sí, eso ya es mucho más razonable. Y por lo tanto, no ha habido ni una protesta por la gasolina a 50 centavos de dólar, ni la gasolina subsidiada a 1.000 bolívares el litro, cuando esa gasolina subsidiada significó pasar de 0 bolívares el litro a 1.000 bolívares el litro de un día para otro, y nadie protestó, porque las protestas que han habido con respecto a la gasolina han sido por la falta de gasolina, más no por el precio de la gasolina. Igual está sucediendo con otros servicios públicos y con la sinceración de otras cosas. También una de las cosas que se pensaba, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer cuando tengamos que devaluar de 10 bolívares 50 a miles de bolívares el dólar? Eso va a tener unos impactos inflacionarios descomunales que va a arder el país por los cuatro costados. Bueno, resulta que no, que esa transición de los dólares y de la unificación cambiaria práctica que ha habido en Venezuela por parte del Banco Central en comparación a las cotizaciones en el mercado libre, pues se han producido sin mayores inconvenientes. Entonces han habido una serie de acciones que se ha visto forzado el gobierno a tomar, que pueden facilitar las cosas en el momento en que se avance en el proceso de ajuste de la economía venezolana. No sé quién quiere, José Manuel, ¿quiere comentar algo? Estás en mute. No. Yo no oigo a José Manuel, no sé si soy yo. No, tampoco. Ya, No, disculpe. No, que no hay Ahora más, sí. yo no tengo más nada que agregar a Pedro. Nos echan en buen español mucha vaina porque coincidimos en muchas cosas. Y es muy raro que dos economistas coincidan. Pedro y yo coincidimos en muchas cosas el diagnóstico de lo que hay que hacer. Say no more, no hay más que decir a lo que Pedro ha dicho.
Bueno, gracias, José Manuel. Patricia, ¿algo sobre Patricia, eso? tú eres voz disonante No, para en nada, este debate. para nada. La verdad es que sí, realmente la administración Maduro ha hecho una serie de cambios que bueno, que sí, que la gente ha aceptado pacíficamente o con una gran resignación. Yo no sé qué es lo que pesa ahí más. A veces tengo mis dudas, ¿no? Porque uno ve realmente eso, constantes protestas en el país. O sea, el año pasado el Observatorio de Conflictividad Social registraba 16.000 protestas, ¿no? Y todas muy ligadas al tema del servicio público, que es uno de los sectores que ha colapsado por completo. Entonces, pensar en una reactivación del país definitivamente tiene que pasar por una recuperación del sector de servicios públicos. Hay uno que a mí me genera muchísima preocupación, lo digo siempre abiertamente, es el sector eléctrico. Si el sector eléctrico sigue como está, no va a haber posibilidades de reactivación del país, porque sencillamente tan pronto todo el país comience a encender las luces, pues el sector eléctrico se va a caer por completo. Hay planes también para recuperación del sector eléctrico y muchos de esos planes pasan por la recuperación del parque termoeléctrico, pero uno de los temas más delicados justamente todo el área de la transmisión. O sea, poder hoy en día el Guri pudiese estar exportando más gasolina, perdón, más electricidad de la que está exportando realmente o distribuyendo a través del sistema interconectado nacional y no lo puede hacer porque sencillamente las líneas de transmisión no aguantan. Entonces, si queremos ver cualquier tipo de recuperación del país, hay que recuperar definitivamente el sector eléctrico. Sí. Oye, y una cosa para entrar ya en la última ronda de reflexión. A mí me gustaría una reflexión más, o sea, una reflexión general sobre lo siguiente. Ahora, después del COVID, pues toda esta crisis pues, va a traer ganadores y perdedores. Probablemente a nivel del orden mundial pues van a haber una serie de cambios. Se habla pues que China aquí va a tener un rol o emerge como la gran potencia. Quiero ver comentarios sobre eso, sobre todo a nivel económico. Y luego, pues, las grandes inversiones que vendrán en los próximos años para poder acelerar, incentivar la recuperación económica, pues van a ser inversiones que harán los diferentes estados. Entramos también en una etapa económica mundial donde, o por lo menos lo hemos visto así en los últimos años, pues una etapa proteccionista. Yo me acuerdo que hay una gráfica de Rodrik que habla de si estamos hablando a principios de siglo, en el año 2000, ¿no? De si era posible, pues, terminar con que la globalización retrocediese. Y en ese momento, cuando uno le preguntaba a la gente o en los alumnos de la clase años atrás, nadie pensaba que la globalización podía retroceder, ¿no? Y sin embargo, vemos que hoy en día incluso hasta se acepta de que es así, de que tiene que ser así. Entonces, no sé, ¿qué reflexión podemos hacer al respecto sobre ese mundo que se nos está poniendo, que vislumbramos en los próximos meses cuando a lo mejor cuando esta crisis del COVID, bueno, si podemos decir que la crisis del COVID es la que da ese pistoletazo de salida a ese nuevo orden económico mundial? No sé quién quiere empezar. Bueno, si quieres, Patricia. ya empecé yo de primera, pues termino yo con la reflexión de primera. Mira, es interesante porque si uno preguntara, bueno, ¿cuál ha sido el gran ganador de todo eso? Yo sé que en el sector energético muchísima gente levantara la mano y va a decir los renovables. Y en efecto, la aceleración de todo lo que es la transición energética. A mí no me queda totalmente claro que eso sea así, creo que hay muchísima narrativa, pero entiendo perfectamente por qué hay esa percepción, porque sí se logró poner los ojos a los renovables y a todos los efectos positivos que la transición energética puede tener en el mundo. Pero si tú me preguntaras en ese tono reflexivo, ¿qué es lo que yo quisiera ver? Yo lo que quisiera ver es un balance a nivel energético, donde se siga trabajando en todo lo que es la transición energética, pero donde también se comprenda
que mientras trabajamos en ese desarrollo de la transición energética tenemos que seguir produciendo todo lo que son los combustibles fósiles y en especial el gas natural, que sigue siendo ese gran puente para la transición energética. Hace muy poco aquí en España lo vimos de manera muy clara cuando hubo toda esta tormenta de nieve, Filomena, como inmediatamente hubo este repunte brutal en el precio de la electricidad y básicamente eso se debió, bueno, porque los paneles solares no pudieron producir materialmente electricidad porque estaban totalmente cubiertos de nieve, porque, bueno, la ley de Murphy es realmente implacable y justo en esa tormenta brutal de nieve, pues no hubo viento y entonces no hubo materialmente generación eólica y al final, bueno, también tenías unos problemas con las entregas de gas natural licuado que China absorbió y exigió mayor suministro de gas natural licuado y algunos barcos se fueron para China, entonces España tuvo que buscar mayor suministro a partir de Argelia, pero eso también generó un impacto, pero al final incluso tú veías que una planta eléctrica de carbón en Asturias tuvo que ponerse a generar electricidad. Cuando yo veía todo ese escenario, ojo, que duró apenas días y inmediatamente los precios de la electricidad volvieron a caer y otra vez está la energía solar, la energía eólica. Pero cuando yo veo todo eso, yo lo que vi nuevamente es la palabra clave, balance. O sea, lo que yo quisiera ver en el mundo energético, no sé, en este año y en el corto plazo es un balance entre un cambio muy necesario, que es la transición energética, el mundo, el clima, nuestros hijos, nuestros nietos lo exigen, pero a la vez entender que con posiciones radicales no logramos nada y que tenemos que seguir de la mano de los combustibles fósiles. Bueno, yo Seguimos el quisiera orden. No, Pedro. complementar. Vamos a darle No, la palabra adelante, a José adelante, Manuel. adelante. Bueno, yo quería también complementar esto que acaba de decir Patricia con otros grandes perdedores y ganadores. En todo este proceso del COVID, del confinamiento, de la pandemia, ha habido un cambio radical en la forma de comercializar los productos, de realizar las actividades de consumo. Y ha habido los grandes ganadores, como son todo lo que es la venta bueno, por internet, la venta por entrega en casa, la distribución en casa, etcétera. Han sido empresas que se han beneficiado tremendamente y otras que han sido grandes perdedoras, bueno, como son todo lo que son los servicios sociales como bares, restaurantes, hotelería, turismo, líneas aéreas, etcétera. Y esto obviamente es producto de la pandemia. Pero después de la pandemia, ¿qué va a venir? Esa es la gran pregunta que debemos hacernos. Y yo creo que esta pandemia también deja una serie de enseñanzas. Por ejemplo, la enseñanza de esto que estamos usando nosotros en este momento, de las conferencias a distancia, la calidad de la comunicación visual y de la comunicación verbal por vía electrónica ha sido dramática durante estos meses de pandemia que hemos sufrido en Venezuela, en el mundo. Y por lo tanto, las compañías pues van a seguir trabajando con mucho en trabajos a distancia, en conferencias, digamos, en sitios de trabajo sin tener que trasladarse de un lugar a otro. Las conferencias internacionales con agrupaciones de miles de personas que se reunían en una parte del mundo, pues muy probablemente no desaparecerán, pero se disminuirán y, por ejemplo, las líneas aéreas pudieran estar severamente afectadas por una circunstancia como esa. Por lo que no sería de extrañar que lo que veamos a futuro sean una competencia feroz en las líneas aéreas que puedan sobrevivir a todo este proceso dramático que han tenido que enfrentarse durante estos últimos meses con descuentos para estimular los viajes aéreos, porque a mí no me extrañaría nada que las compañías dejaran de enviar a sus ejecutivos en viajes de negocios y que más bien lo hagan simplemente por vía electrónica como lo han estado haciendo durante estos meses. Por ejemplo, gente que viajaba enormemente, como eran todos los ejecutivos de Mergers and Acquisitions, que tenían que ir a los distintos países donde surgían posibilidades de hacer una venta de una empresa, pues lo han seguido haciendo, pero por vía electrónica.
¿Y por qué no seguirlo haciendo ulteriormente cuando se supere este proceso de la pandemia? Eso puede implicar unos ahorros importantísimos de costos, y por lo tanto, bueno, pues puede haber allí un cambio de paradigma. Después también por ejemplo, de lugares para oficinas, de infraestructura para oficinas puede sufrir también, porque ya no va a hacer falta el tener las grandes oficinas con la concentración de personas, sino que muchas personas podrán seguir funcionando y dando sus trabajos desde sus casas o desde sus lugares de habitación. En fin, habrá que ver cómo el post-pandemia va realmente a cambiar la forma en cómo actuamos en muchas de las cosas día a día. Bueno, te toca. Sí, solo un último comentario para rectificar un punto que ya mis compañeros de alguna manera mencionaron y que es central para Venezuela. No sabemos exactamente qué es lo que viene, pero sabemos que el mundo antes del coronavirus no es el mundo que va a venir después del coronavirus. Y lo que es muy claro es que el coronavirus aceleró el proceso de transición a fuentes de energía alternativas, diferentes a los combustibles fósiles. Entonces, un país como Venezuela, que dependía en un 96% del petróleo, tiene que repensarse con mucha rapidez porque puede terminar siendo un país muy, pero muy pobre con el subsuelo lleno de barro negro que no vale nada. Entonces, ahora más que nunca, Venezuela tiene que hacer un esfuerzo por una transición política, y coincido con Pedro, sin cambio político no hay cambio económico porque nadie va a estar dispuesto a invertir en Venezuela en revolución. Y después de construir esa transición política, tenemos que lograr encender esos motores alternativos y lograr finalmente diversificar la economía. Ya no es una opción de política económica, es la única opción. O diversificamos y dejamos de depender del petróleo, o perecemos y terminamos siendo un país muy, pero muy pobre con el subsuelo lleno de barro negro que no vale absolutamente nada. Igual que la edad de piedra no se acabó por la edad del petróleo no se va a acabar por la falta de petróleo, porque tenemos mucho más petróleo del que podemos explotar y tenemos que construir esa diversificación lo antes posible. Simplemente ratificar el punto que ya de alguna manera ustedes plantearon también. Muchas gracias. Es decir, muchas gracias a todos. Sí, yo quiero hacer ese llamado en la recuperación de Venezuela en el futuro. Muchos de la gente que se ha conectado aquí me están diciendo que hay más de 200 conectados. Estoy seguro que hay gente en todas partes del mundo, venezolanos en todas partes del mundo conectados, y yo simplemente quiero enviarles un mensaje de que donde quiera que estén, lo que hacen y lo que hagan va a ser importante para Venezuela. Yo invito a que quedemos todos en contacto a través de las actividades que hacemos en Building Up, que casualmente se creó un poco con ese objetivo de unirnos a todos los talentos que están fuera en beneficio de la recuperación del país. Y que bueno, estemos cerca y en los diferentes eventos que haremos durante el año. Espero que en las perspectivas económicas para el año 2022, que espero ver a todos los panelistas y a todos los invitados, podamos tener proyecciones pues muy optimistas. Gracias a todos, gracias a los panelistas, por favor, por estar aquí, Patricia, José Manuel, Pedro, y bueno, gracias por estar cerca siempre de Building Up. Un abrazo. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Igual. Un gran abrazo a todos y gracias. Gracias. Igual.